Muy bien, vamos al siguiente aspecto, relación entre la salvación y trascendencia. En pocas palabras, aquí la cuestión es, después de entender, por lo menos doy mi punto y le paso el punto a Frederick. Cuando tenemos toda esta información, ¿verdad? Que ya nos deja más claro la cuestión de que el comportamiento, claro, que hay una influencia del entorno, de la manera de educarlo, la manera de lo que vivió, lo que creció, sus traumas, ya la cuestión que tiene que ver con violaciones, opresiones, manipulaciones, en fin, todo eso incide, perfecto. Incide también lo que se puede heredar. Podemos verlo en estos ejemplos que se han mostrado. Y introducimos también el campo de la reencarnación también. Ahora, cuando nosotros hablamos del campo de la reencarnación, hay un principio que te compartía yo, que es una de las reglas espirituales. Una es tanto el agradecer como el aceptar, ¿no? Cuando nosotros entramos a este plano físico, nosotros decidimos, como bien tú decías, hombre, mujer, ¿verdad? Sociedad, porque de acuerdo a lo que determinamos, está relacionado con las cosas que queremos sanar, o si queremos llamar las deudas kármicas que queremos sanar. Hay experiencias que tenemos que sanar. Entonces hay ciertas circunstancias que vamos recreando, vamos decidiendo. El problema es que cuando se entra a este plano y se entró como hombre, pero llamémoslo así, por toda la carga que viene el ser humano, de lo que heredó, de lo que viene jalando de las vidas pasadas, de los traumas de vidas pasadas, de lo que pudo haber heredado de sus familiares, en todo ese cóctel, porque realmente es un cóctel. Cuando nosotros entramos en esta vida, venimos con un cóctel tremendo, todos, independientemente de cuál sea la afección, traumas, dificultades para lograr X o Y, Z cosa, en fin, todos venimos jalando una mochila de un chingazo de cosas, ya sea de los problemas de vidas pasadas, de los traumas de vidas pasadas, de las cosas que heredamos, de los programas heredados familiares, del entorno, en fin, es un cóctel que caminamos. Entonces, el problema es con el homosexualismo relacionado con la trascendencia o lo que se puede llamar dentro de términos evangélicos salvación, en mi visión particular, es que se está dejando de agradecer y aceptar el vehículo que se le entregó. Ese vehículo venía con un componente, sea masculino o femenino, y se decidió de esa manera porque a través de esa manera se iba a lograr cierto objetivo trascendental para el alma, para ese perfeccionamiento del alma. Entonces, al estar en un bando que no corresponde al vehículo que se pidió, sea hombre o mujer, habrá un problema de integración en esa búsqueda de la unicidad, del regreso al uno, lo que supuestamente estamos buscando cuando Jesús dijo, ¿verdad? La eternidad consiste en conocerte a ti. Padre, tú me has dado a ellos porque en ti somos uno. ¿Okay? Entonces, ese principio de unicidad, de regresar al uno, no se va a poder completar. Porque como decía Frederick, al momento de yo no poder hacerme uno, como dice el Evangelio de Tomás, cuando unáis lo femenino con lo masculino. Y no solo decirlo dentro de la literalidad del significado, sino que realmente cuando no tenemos la capacidad de entender que tenemos que lograr la sanidad de nuestra mente a través de hacernos uno, integrarnos con los demás, pero también en este caso integrarnos con nuestra pareja, porque como bien dice la Biblia, el que encuentra esposa encuentra salvación. Uno de los ejercicios más grandes de espiritualidad, aunque parezca chistoso lo que voy a decir, es el matrimonio, porque estamos hablando de dos polaridades opuestas que tienen que buscarse a ponerse de acuerdo. Entonces, la persona que no participa de la relación heterosexual no tendrá dentro de esta experiencia la oportunidad del perfeccionamiento con esta prestación de unificar lados opuestos. Ahora, ese problema lo tenemos también en otras áreas de nuestra vida, que no corresponde únicamente a la parte sexual. Pero como estamos hablando ahora de la parte sexual, la estamos aclarando. Entonces, en ese sentido, ahí está un problema grande de la trascendencia. Se está rechazando, estamos no aceptando el vehículo que nos dieron, no lo estamos aceptando, lo estamos rechazando. Ahora bien, cualquiera puede decir, bueno, pero ¿qué culpa tengo yo? Imagínate, yo heredé esto, yo las vidas pasadas, vaya, yo puedo decir, hay cosas que yo no sé, que me están trabando en esta vida y no sé qué relaciones tienen con mis vidas pasadas, nunca me he hecho
no sé, una terapia. Hay muchas cosas personalmente que yo sigo luchando. Hay tantas piedras en mi caminar que yo sigo buscando cómo limpiar. La cuestión es, si yo le pongo excusas a todo, ok, si yo le voy a poner una traba a la cuestión homosexual, pongámosle trabas a todos los traumas que tenemos en la vida. No sé si me doy a entender. A donde quiero aterrizar es que si entendemos que estamos en el camino de la trascendencia, del perfeccionamiento, debemos de entender que hay tantas cosas en nuestra vida que debemos de sanar y que sí, seguramente podemos rastrear lo que se llaman programas heredados, maldiciones generacionales, vidas pasadas, lo que quieran, lo que se quiera encontrar, perfecto. Si el alma está presta en el momento idóneo para eso, sucederá como deba de pasar. El punto es cuál es nuestra actitud, cuál es nuestro entendimiento sobre estas cosas. Entonces, sí, claramente el que esté en una relación homosexual no va a lograr una trascendencia en esta vida. En español, como lo llaman en el mundo evangélico o cristiano, no va a lograr la salvación en esa perspectiva de salvación como símbolo de perfeccionamiento. Sí. Tampoco lo va a lograr, como por eso decíamos, leímos todos aquellos versículos a lo que decía, abominable para Jehová es esto, lo otro. Toda persona que no esté entendiendo realmente el camino de la santidad, que es igual a un camino de perfeccionamiento, tampoco se va a lograr la trascendencia. Yo quiero dejarlo así porque lo que yo quisiera en esta noche es estimularnos a todos a que realmente vayamos a un camino de trascendencia o un camino de salvación, un camino de santidad, cual sea la palabra que la acople mejor a su mente. Pero el punto es que todos estamos en ese camino. Si alguien realmente está despertando en conciencia, debería de entender que el mejor camino no es el homosexualismo, porque no le va a permitir esa experiencia, aunque digamos que la persona lo pueda desarrollar en principios, la relación homosexual la puede desarrollar en principios muy cercanos al amor como tal, ¿verdad? No a través de aquel espíritu de gobierno, de pura depravas, de puro instinto sexual. Pueda que esté un poco elevado en ese sentido, pero realmente no está entendiendo entonces el verdadero aspecto de la trascendencia, unir lo uno con lo otro. O sea, realmente la carrera como tal de la experiencia de la vida humana, en este sentido, se trata de unificar los polos. Y en este caso es necesario, imperativo, la relación heterosexual. Ahora bien, si esta persona en este momento no lo logra entender, pues es algo muy particular, así como que alguien en este momento no logra entender que debe buscar también tener una relación heterosexual bajo los estándares más elevados espirituales del verdadero amor. Tampoco va a lograr la trascendencia si no está desarrollando la relación heterosexual dentro de los estándares del verdadero amor. Así como tampoco lo va a lograr si no está desarrollándose en lo mejor sus dones y talentos. Recordemos lo que Jesús habló también de los talentos. O sea, si nosotros queremos ser, no voy a decir rígidos, sino que transparentes y verdaderos con el tema de santidad, trascendencia, salvación, todos debemos de hacernos un stop. Y bueno, y cada quien realmente esforzarse por buscar qué es lo que debe de trascender. Ahora, como digo, si no nos ajusta esta vida, pues bueno, perfecto. Vendrán otras. La cuestión es, la intención del programa es, bajemos los juicios, tratemos de hablar con la claridad de lo que se debe de hablar, pero aquí todos estamos en el camino de la trascendencia. Frederick, tu opinión. Pienso que es totalmente irrelevante si es homosexual o no es homosexual, porque la palabra homosexual, como dije, es muy ambigua, ¿sí? Porque miremos el ejemplo. Tenemos las hienas, ¿sí? Como te comentaba la otra vez, las hienas, según la situación, pueden acostarse, pueden copular entre del mismo sexo, del mismo género o no. Para ellos es totalmente irrelevante. Las hienas están totalmente disasociadas de la realidad. Pero es un buen ejemplo, porque nadie diría, pues mira las hienas, te estás comprando con una hiena, ¿sí? Porque hiena es símbolo de algo eh, asqueroso, Torcido, eh, sí, mentalmente torcido, desequilibrado. de la cabeza. En cambio, tenemos otro ejemplo y es de los lobos.
En el caso de los lobos, el macho alfa copula, si se puede decir así, con otros, pero es que ese copular es relativo porque ni es sodomía ni tampoco es algo mm, de unión, como cuando se une el lobo con la loba. Eso lo hace simplemente para dominar y para mostrar que él es el líder de la manada. Pero entonces No sería lo hacen sodomía por en eso. ese caso. Sí, pero es Podría que no ser. los viola, no los ¿Ah? viola, no los viola, porque si un lobo sabe que te va a violar, sales corriendo, que el bobo, el lobo, porque él lo acepta, porque Pero está es una, aceptando que lo pueden dominar, claro, pero ¿me es una entiendes? aceptación, es una aceptación heredada, es decir, está heredando un trastorno, ¿cómo te lo puedo decir? Es, ¿cuál es la palabra correcta? Ok, heredó un comportamiento torcido. O sea, está aceptando algo que es parte de la cultura, pero que realmente dentro del comportamiento mental no debe de ser. ¿Me explico? Es que así son los lobos, No, de acuerdo. O sea, así son los lobos. sí, sí, sí. O sea, yo lo que quiero trasladarlo es al ejemplo humano. O sea, trasladando el ejemplo humano. O sea, Mira, está bien. Hay cosas que ese nosotros, típico cuento, solo este ingrediente. Hay cosas que nosotros, por cultura, aceptamos, pero no quiere decir que esté bien. Eso es lo que quería decir yo. O sea, no quiere lo decir, que es estar bien o qué es estar mal, oh, estamos hablando voy, del gracias, desarrollo del gracias, gracias. crecimiento y del Ok, gracias. perfeccionamiento. Gracias. A lo que voy es, no está bien dentro del aspecto de que tendrás, no está bien que tú, para mostrar algo o para llegar a un punto, tengas que subirte en mí. No, no, o sea, yo lo puedo aceptar Y porque es parte cultural. por eso estoy hablando Sí, de te las entiendo. cuestiones que tienen que ver Sí, con lo yo que te sean entiendo. bloqueos y desbloqueos, sea del chakra Correcto. rojo, naranja, amarillo o verde. Yo no me estoy limitando, no me estoy yendo al azul, no me estoy Sí, yendo te entiendo. ni siquiera al violeta, me estoy remitiendo a lo que son básicos, elementales. Entonces, cuando uno observa el ejemplo de animales, también entiende el comportamiento psicológico. Pero el ser humano no es un animal, entonces se supone que no debería comportarse así, pero nos A sirve eso me los refiero. tótem animales para entender los patrones de comportamiento humano, lo que son los arquetipos mentales. Igual que un hombre puede decir, a mí me encantan las mujeres nalgonas, me encantan las mujeres altas, o me encantan las mujeres de ojos claros, y una mujer dice, a mí me encantan los hombres musculosos, o me encantan los hombres con barba, o me encantan los hombres con canas. Hablando ya desde el punto de vista físico, también puede decir que otros componentes le gusten. Dirá, uy, yo Claro. solo salgo con un hombre que tenga mucho billete, ¿sí? O un hombre dice, yo solo salgo con una mujer que sea de muy buena familia. Pero ¿por qué vienen esos componentes? Educación social, experiencias que Exacto. se han tenido. Por ejemplo, un ejemplo que puede parecer ingenuo, pero que tiene mucho en el componente sexual. El niño, a quien la madre no le daba el pecho, sino que se le daba ¿cómo se le dice? La nodriza, ¿sí? Pagaban Ya. una nodriza para que le diera el pecho. Y supongamos que la nodriza tiene los pechos muy grandes. Entonces el niño quedó acostumbrado psicológica o psíquicamente, ¿cómo se puede decir? En el arquetipo de los senos grandes, de que eso le producía a él Seguridad. la cobertura, el tener Ya. paz, Claro, el tener seguridad. todo lo que necesitaba. A partir de ahí, desde niño, siempre le gustaban las mujeres con senos grandes. ¿Entiendes? Entonces, son arquetipos. Claro. Porque tú puedes decir, oye, porque hay hombres que le gustan las mujeres gordas, o porque hay mujeres que le gustan los hombres flacos, o que les son, sí, hombres delgaditos y tampoco es que se fije mucho en el atractivo. O sea, ¿por qué hay unos patrones de comportamiento así? Una mujer puede decir, este hombre me gusta y la otra le dirá, yo no sé qué le ves. ¿Sí? Entonces, tiene que ver también con factores de cómo ha ido uno creciendo hasta en la propia placenta, cuando estamos como bebés, todas las experiencias que tiene nuestra madre, emocionales, saltos, experiencias, no sé qué está comiendo, qué cosas escucha, todo eso envía ondas a través de la placenta que llegan al feto incluso más rápido que a través del cordón umbilical, que son esas improntas que van a tener mucho que ver en el comportamiento y las emociones del niño. Luego están los primeros 2 y 3 años en que el niño está tratando de entender el mundo, las facciones de las personas, todo, y después las siguientes etapas. Así que todo eso son determinantes multifactorales que tienen que ver con el comportamiento también del niño. Entonces, ahora, yendo al punto más interesante de todo esto. Por ejemplo, socialmente hoy día hay un bombardeo increíble de mensajes subliminales y sigilos para distorsionar las funciones psicológicas de las personas. Entonces, fomentan más lo que estaba diciendo antes, que a nivel social existe una mayor distorsión que altera en las personas poder tener un equilibrio mental.
Y esto no tiene nada que ver con homosexual, heterosexual, casarte, estar soltero, no tiene nada que ¿No ver lo con dejas eso. para el siguiente punto ese? Para la Bueno, gente ok, LGBTI. Porfa, no listo, te vale, preocupes. pasamos allá entonces. Lo dejaré para allá. Pero entonces, de los puntos que quiero abordar sobre esto es sobre el hecho del autoconocimiento, el autocrecimiento. Eso es lo que más tiene que ver aquí, más que el hecho de decir es que es homosexual, porque como digo, es que es algo demasiado ambiguo, porque está el componente que hay gente que no es homosexual. Miremos en las cárceles. En las cárceles están prisiones de hombres y basta que llegue el nuevo o el bonito o lo que sea y lo violan los otros hombres. Y tú lo puedes mirar, esos hombres ni siquiera tienen precedentes de ser homosexuales, ni siquiera abusaron de ellos. ¿Por qué? Es el hecho de quién es el que manda aquí. Y lo cogen a él como cobaya sexual, para desfogarse sexualmente. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hay una sobreexcitación de lo que son chakra rojo, chakra naranja, una distorsión respecto de la mente. Tiene nada que ver con otras cosas. Llevémoslo al ámbito heterosexual. Un hombre que viola a una mujer. ¿Cómo va a violar a una mujer? ¿Sí? Y es heterosexual. ¿Entiendes? Y como Claro. es que a ella no le gusta. Pero es que no se trata de simplemente decir que es heterosexual, se trata de que hay factores que tienen que ver con muchas cosas, o sea, es un abanico súper grande donde tiene que ver el hecho de con qué intención estás haciendo las cosas, desde cómo estás canalizando la energía desde eso, que, si hay respeto o no hay respeto entre las personas que lo están haciendo, si se está haciendo para servir o si se está haciendo para alimentarse a sí mismo. Eh, o sea, Mira, no sé, tengo hay ya, tanto que decir respecto a esto, pero sí, una porque única tengo cosa ahí poco tiempo para con el agregar antes de que LGBTI. pases a lo siguiente. Sí, Estás porque diciendo tengo que a través de la homosexualidad no se puede alcanzar trascendencia. eso. Todo eso es muy relativo, o sea, muy relativo, porque tú puedes ser homosexual, o sea, tú puedes tener el deseo, ¿cómo lo podemos decir para ser más específicos? El hecho de que biológicamente tú te consideras homosexual, independientemente de tantas cuestiones multifactoriales que si pudo haber sido abuso sexual o no, o influencia en la infancia o no, o lo que sea, ¿sí? Ahora está, ¿eres homosexual porque te gustan los hombres o tienes una relación con una persona de la cual estás enamorado porque lo que se desarrolló aquí fue el factor del chakra verde y a lo mejor es una persona del mismo sexo? Pero el punto aquí no se está focalizando en el desarrollo de la procreación, sino en el amor, porque puede haber amor desde el punto de vista del chakra verde entre dos personas, ¿sí? Del mismo sexo. Pero lógicamente, cuando se trata del chakra verde, no está orientado al, al, a la copulación, aunque pueda existir. No ese es el foco, pero puede existir eso. Dos personas que se aman profundamente y son del mismo género, pero porque está orientado en el servir, ¿sí? Por eso digo, hay muchas cosas aquí que tienen tanto que ver. Y después está el Entonces, en hecho de resumen, ¿cómo es la cuestión? ¿Se cree que puede, o sea, que no sea un impedimento una que no relación tiene nada que homosexual ver. de copulación? Y un monje, digamos un monje, ¿no podría un monje alcanzar la trascendencia? Y no está casado con nadie. Claro, y tiene razón en ese aspecto, porque no logra empatar con su lado opuesto. Bien, pero entonces, yo te decía, hay otras civilizaciones que de seguro puede que sean homosexuales. Tú me decías que no correspondía. Entonces, aclárame esto porque aquí estoy un poco. O No sea, correspondían que no corresponde que en otras civilizaciones avanzadas puede existir el homosexualismo. Me refiero a de otras dimensiones elevadas espiritualmente, porque no existe no hay. porque, a ver, no es que no No, pero, existe en pero el antes sentido, de que me, antes de que, vamos, antes de que me que hay una respondas esto, confusión, es una ¿ah? confusión de conceptos, es una confusión de conceptos. La palabra homosexual es una palabra que es demasiado ambigua, no está Sí, pero determinando usemos realmente el si término necesariamente hombre que tiene, hay que una tiene conexión como entre uno. pareja otro hombre. Ok, puede ser que tengan relaciones sexuales, puede que no lo tengan, puede que sea uno para dominar al otro, o sea, pueden ser tantas cosas para Ok, uno pero decir, entonces es que los homosexuales no aclaremos. van a reino de los cielos, ¿no? Ahí el Sí, Apocalipsis dice los afeminados, yo te entonces hay muchas entiendo, pero cosas. aterricemos en un punto. Yo te entiendo, pero aterricemos en un punto. Sí, yo te Vale, entiendo, lleguemos al entiendo asunto que eso. dijiste, lleguemos al Sí, asunto que dijiste de otras dimensiones. Ok, no, no era eso, en pero el bueno, ajá. sentido, en el sentido de la mente recta, ¿sí? De la trascendencia, no existe. ¿Por qué? Porque las mentes se tratan de unificar en el concepto de la trascendencia hacia la unificación de las polaridades. Pero Bueno, hay casos bueno. excepcionales muy pequeños y muy pocos donde sí se puede, pero porque la persona o las personas que lo ejercitan tienen un conocimiento muy profundo y muy avanzado. Por eso el otro día que hablábamos fuera de cámara,
te comentaba sobre Rasputín, un caso excepcional donde desde el lado oscuro se logra avanzar hacia otros niveles, pero por lo regular, si a duras penas lo consiguen desde el Pues lado bueno claro. de la fuerza, desde el lado Jedi, mucho menos desde el otro lado. Entonces, hay casos, pero muy excepcionales porque esa persona tiene un conocimiento de magia negra, de poderes psíquicos, o sea, tiene un entendimiento del universo y sabe cómo abrir ciertas puertas y cerrar otras puertas, donde la mayoría de personas no tienen ni la más remota idea de ese tipo de conocimientos tan profundos para poder llegar a ese nivel por esos lados. Entonces ellos Sí. canalizan esas energías a su antojo porque hay un conocimiento muy, muy profundo sobre eso. Pues entonces es lo mismo que yo te dije el otro día, y aquí concluimos a lo mismo. El punto es que en este momento el nivel de conciencia que estamos, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. O sea, en este momento que alguien diga, bueno, entonces, ¿qué pasa con la monogamia, la poligamia? Mire, hermano, si no aguanta ni con una vieja, ¿qué va a estar aguantando con 4, con 3, con 5? Si con una vieja nos damos en la torre, en la casa, y es, imagínate tratando de cuadrar con 3, 4 viejas Es en que la ya no casa. se, es que ya no se trata del hecho de que sea un matrimonio o no. Se trata del hecho de que no se está concentrando la energía en Exacto, enlazarla con otro ser exacto, a través del exacto. cual se crea un puente. Entonces tú dices, estás enlazándote con esta persona, pero después de que te enlazas con ella los 3 días vas con otra persona que es otra persona y te enlazas Sí, con a él lo que y, voy, y dices, a lo tienes que 2, voy 3, yo. 4, y dices, pero aquí dónde está el enlace, esto lo que está produciendo es un desgaste de energía, un desgaste de focalización, está produciendo una degradación social, aquí no hay trascendencia de nada, en ningún sentido. Exacto, pero a eso es lo que yo quiero llegar, Goodman. A eso es lo que yo quiero llegar. Por eso te decía que en este momento una persona que está en ese campo homosexual es difícil que logre porque, o sea, estamos inmersos en un mundo donde Si todo está está practicándolo. Es claro. que el hecho de que sea homosexual no significa nada. Ahora, que él esté Sí, practicando pues, una está unión bien, con otra está persona es bien. otra cosa. Porque yo puedo ser Claro. heterosexual y no puedo Sí, ser heterosexual creciendo. Puedo estar soltero. O sea, entiendo, güey. eso es muy Entiendo. libre. Entonces, Pero yo quisiera supongamos que sí. encerrarlo para Ahora, él que yo puede quisiera tener, encerrarlo porque mira, nos estamos desparramando tanto. Entonces, yo te pero entiendo, pero te entonces aseguro que las podémoslo. personas, pero te aseguro que las personas homosexuales que están escuchando esto les está resultando de mucha edificación Yo porque no tienen sé, con yo quién sé. hablarlo. No tienen con quién hablarlo. Ay, yo Entonces, creo que dos factores. Está cómo se desarrolla una relación homosexual o heterosexual con otra persona. Si es un deporte, si es para frotarse, si es porque se quieren y conviven juntos, si es porque hay amor para servir. Eso es por donde hay que empezar a focalizar las cosas, muy desde qué buena, claro. rayo energético se está focalizando. Y a partir de ahí viene el factor más importante de todos, el autoamor, el autoconocimiento o el reconocimiento, porque si algo tienen los homosexuales es que tienen una lucha interior desde que son niños y empiezan a reconocer eso. Hay un conflicto, hay un problema interior, emocional, psicológico y biológico. Tienen una guerra interna. Antes Y mira, que estar yo te viendo entiendo, muchas pero cosas, tenemos tienen un poco conflicto. tiempo. Entonces, en realidad tienen una guerra consigo mismo sobre factores de esto. ¿Por qué, por ejemplo, las enfermedades venéreas? ¿Qué es lo que está trayendo desde el punto de vista psíquico una enfermedad venérea en el plano físico? Porque el propio subconsciente se siente culpable y siente que tiene que ser castigado por cuestiones y que la familia no lo acepta o que la religión lo ve mal, etcétera. ¿Qué es lo que atrae la enfermedad en el plano físico? Que a nivel psíquico hay culpabilidad, porque no hay amor propio, no hay confianza en sí mismo. Y hay un conflicto de multifactorial. Mira, tenemos poco tiempo, por eso necesito que cuando intervengas trates de podar la información porque si no, no nos vamos a tocar los puntos. Todavía nos falta hablar de la LGBTI, solo nos quedan 20 minutos y ya tengo como 4 preguntas ahí atrasadas. En resumen, Frederick, no me le des más vuelta al asunto. Está bien, yo entiendo tu intención buena de tratar de aclarar que la cuestión no tiene que ver con el acto, no tiene que ver con la posición, no tiene que ver, es cuestión del corazón y realmente entender la elevación de si comprendemos a plenitud qué significa el amor, qué significa en su más profundo concepto. Yo lo entiendo, pero en este momento, como te decía, en este momento estamos en el nivel que estamos gateando como humanidad. Entonces, si ni siquiera en lo básico logramos, si en los símbolos que tenemos logramos entender la integración de los
de los lados opuestos, de las polaridades, ¿qué vamos a estar haciendo en los siguientes pasos? O sea, a eso me refiero. ¿Que existen excepciones? Sí, seguro. Que pueden existir excepciones. Y está bueno que tú la encierres para la no condenación y quitar el chip de la condenación. Entremos al punto, porque tengo preguntas similares. Dice Andri García, ¿cuál es el objetivo de la élite al crear la agenda LGBT? Te faltó la I, Andri. Tomando en cuenta que la homosexualidad ha existido a lo largo de la historia. Dice Gabriel Álvarez, hay mucho irrespeto y rechazo a los homosexuales y eso no está bien. Eso lo aprovechan el lobby LGBTI como discurso de odio, incluyendo datos científicos, los rechazan. Luego nos bombardean con personajes inclusivos por todos lados. ¿Qué hay detrás de todo esto? Gabriel Álvarez. Claudia Velázquez. O sea que la persona que practica una relación homosexual puede detener y cambiar ese estilo de vida cuando está consciente que es lo que quiere y necesita, al igual que la sanidad interior, que uno dice ciertas situaciones y ya no más. Pues la responde Frederick esa. Pero respondamos rápido. En este caso yo respondería de esta manera. Claudia, claro, todo lo que uno pueda encontrar como una verdad en la cual caminar que impacte su vida y que realmente entienda que es un camino que le va a ayudar al crecimiento y entiende lo bueno que hay detrás de eso, todo es posible. No hay nada, al que cree todo es posible, por eso lo dijo Jesús, al que cree, al que entiende, al que apunta, al que tiene norte, tiene de dónde agarrarse. Frederick. Todo parte del autoconocimiento. Exacto. Si, o sea, tienes que hacer un ejercicio. O sea, el homosexual tiene que hacer un ejercicio, como yo digo muchas veces, la mejor forma que nosotros tenemos de purgarnos, de limpiarnos, es una libreta, una hoja, un lápiz o un bolígrafo. Y empezar a escribir cómo me siento, qué pienso sobre esto, qué pienso respecto de la sociedad, por qué creo que esto es malo o por qué creo que esto es bueno, cómo me siento al respecto, quién soy yo. O sea, uno tiene que hacerse su propio análisis psicológico y poner las cosas positivas, las cosas negativas, y ahí es donde uno encuentra que hay sanación respecto de todo eso. Ese es donde está la clave. Bien, vamos entonces a este aspecto. Voy a poner unos 3 minutos este video, no tenemos mucho tiempo, pero voy a poner por lo menos unos 3 minutos para concluir con el tema de hoy. Ahí va. Vamos a ver, add stream y... De la ideología de género. No es lo mismo la homosexualidad que el lobby LGBT. Una persona por su orientación sexual no se hace de inmediato parte de una ideología como lo es la ideología de género. Eso tenemos que tenerlo siempre muy en claro para distinguir lo que son las ideologías políticas. Y lo que me gustaría más resaltar es que soy homosexual y estoy en contra del lobby LGBT. A mí me pareció muy importante invitarte, yo te vengo siguiendo por las redes, te conocí en la Feria del Libro de este año, cuando fuimos a presentar el libro negro de la Nueva Izquierda con Nicolás Márquez, y me llamó mucho la atención tu posición aguerrida, sin pelos en la lengua, para decir, yo desde la homosexualidad, tal como la vivo, estoy en contra de la ideología de género. Obviamente la primera pregunta que tengo que hacerte es ¿por qué estás en contra de la ideología de género? Y te adelanto por qué la pregunta, porque mucha gente pensaría, como dije en mi introducción, si Juan Ignacio es homosexual, entonces Juan Ignacio necesariamente tiene que adherir a la ideología de género. Ojo, esto es un error que parte de los dos lados. Mucha gente que está en contra de la ideología de género compra ese error, que es vendido en verdad por los que están a favor de la ideología de género, que han creado una suerte de conciencia de género para reemplazar la vieja conciencia de clases. ¿Por qué vos sos un traidor a la conciencia de género, digamos? De hecho, una vez en una discusión con un homosexual en Twitter, me dijo, pero ¿cómo puede ser que estés en contra del lobby LGBT si sos gay? Primero, yo no soy gay, soy homosexual. Hay una gran diferencia. Contanos cuál es la diferencia. A mí me gusta definirlo así. El gay es la persona que es tomada por la izquierda, que es manipulada, pero absolutamente. El homosexual es la persona común que no necesita estar con una bandera mostrando qué es en su privacidad. Vos sabés que la palabra gay, de hecho, no tiene una connotación sexual. Claro, es divertido en inglés. Divertido, alegre. Alegre, sí. Incluso Foucault, cuando hablaba de la palabra gay, decía esto fue una victoria justamente del lobby LGBT. Fue una victoria porque ha tendido a desexualizar una orientación sexual. Hablar de gay, bueno, es hablar de algo que es alegre, ¿no? Claro. Multicolor, diríamos hoy. Claro, por eso después lo vemos bailando. Vos no sos gay, vos sos homosexual. Yo soy homosexual. Ajá. Así, abiertamente. Y cuando este tipo te dijo, entonces... Ok, bueno, solo quería poner ese concepto, no nos va a dar más tiempo para más, pero para responder a las preguntas que nos han hecho, la cuestión interesante del análisis es que tenemos que tratar de resumirlo a la mejor esencia que podamos en los siguientes minutos. Te lo advierto, güey. Ok, la cuestión es la siguiente.
Sabemos que hay una intención política detrás de todo esto, pero la pregunta sería, ¿por qué esta intención política? ¿Solo es la cuestión de generar fondos o de robarse fondos los políticos locales? ¿O qué es realmente la intención de la agenda LGBTI? ¿Verdad? De tratar de tomarlos a ellos, así como lo hacen con las mujeres también, y tratar de imponer esta agenda. Es aquí donde sería interesante que interrelaciones la cuestión que tiene que ver con estos campos que se puedan generar dentro de las sociedades para influir las masas psicológicamente a ciertas conductas. Creo que por ahí va la cuestión. Pero también dentro del cambio político, tú no vas a responder esto. Algo que se me queda en el tintero, bueno, este aspecto, pero tratemos de resumir para hacer una conclusión bonita del tema de hoy y que podamos salir con bonito tiempo. Adelante. Creo que lo tienes apagado el micrófono. Ahora sí. Nah, adelante. Una de las razones fundamentales es despenalizar la pedofilia. Esos son los objetivos fundamentales, despenalizar la pedofilia. Segundo, despenalizar las violaciones, porque hay muchas implicaciones desde el punto de vista de las violaciones, ya desde cualquier institución o cualquier persona, cualquier grupo o individuo que esté en el poder, no caería ningún tipo de peso de la ley, entonces pueden tener la libertad de hacer lo que quieran, porque hay que comprender que el abuso sexual es uno de los elementos más importantes de toda estructura de poder, ¿sí? Y mucho tiene que ver la pedofilia y después pues, todas estas cuestiones de los sacrificios, el adrenocromo, etc. Después está el asunto de las trata de blancas, el tráfico de personas, el tráfico de órganos. Entonces, hay que destruir muchos de los que son los valores y los derechos humanos. Y eso es a través de los juegos que hay de palabras entre las leyes, las cuestiones jurídicas. Esa es una de las razones. La segunda razón es destruir la estructura familiar, donde se entienda que no hay familias, ni matrimonio, ni nada de eso, y se produce una distorsión entre lo que son los miembros de la familia. Atacan el hogar dentro, ponen a la mujer contra el hombre diciendo la mujer, igual, de ahí viene la cuestión también del feminismo, que hacen parecer que es como una cuestión que tiene que ver con la equidad. Sí, entonces confunden feminismo, equidad de género, machismo, un montón de palabras que en realidad están todas distorsionadas. Un montón de palabras ahí que no tienen que ver sino con un lavado de cerebro social, que al final el objetivo que logran es la esposa en contra del esposo, el esposo en contra de la esposa, se destruye el hogar, los niños pertenecen al Estado y el Estado hace con ellos lo que les dé la gana, literalmente. Y eso es también con el uso de los niños para tráfico sexual entre las grandes instituciones políticas. Y si algo se destapa, no van a haber ninguna penalización contra ellos. Es una de las razones también, que haya un banco, ¿sí?, de niños bajo el auspicio del gobierno para cuando las altas esferas quieran hacer lo que les dé la gana. Y ellos llevan mucho tiempo intentando llevar a cabo eso. Por eso Donald Trump se metió mucho en contra de todo este asunto. Y es una de las razones por las cuales le costó haber quedado otra vez como presidente, porque no le iban a permitir seguir esta guerra en contra de toda esta red oscura. Y la mayoría de las personas ignoran que existe y no saben que son las cosas más podridas que hay en todas las cúpulas de poder, ya no es del Vaticano, eso no tiene que ver con el Vaticano, donde lo quieras ver, corporaciones, gobiernos, líderes, todos están metidos en las cúpulas militares, cúpulas del sistema económico, cúpulas del sistema corporativo, cúpulas de las monarquías, todos ellos están metidos en una red asquerosa de redes de tráfico, de lo que uno, mejor dicho, a veces no da ni ganas de hablar de eso porque se revuelve uno el estómago. Entonces, esa es otra de las razones también fundamentales que hay detrás de todo eso, destruir el hogar y acabar con las familias, porque la familia representa muchos valores y conceptos que tienen que ver con un sistema de pensamiento femenino y sus factores, como estuve explicando en el primer episodio de esta temática, y el factor masculino, perdón, un terremoto, y lo que tiene que ver con ello, cómo los hijos o sea, cómo los padres están prestando un servicio a sus hijos a través de los procesos de encarnación. Cuando el niño llega, ellos lo van edificando. Entonces el padre está representando durante todo el proceso de crecimiento del niño todos los aspectos arquetípicos del sistema de pensamiento del hemisferio izquierdo, perdón. Y la madre está representando para la criatura todos los sistemas de procesos arquetípicos y de pensamiento relacionados con el hemisferio derecho del cerebro. De manera que o sea, el niño está observando dentro del comportamiento y de muchos otros factores
cómo él es como individuo, pero no del género. No del género. Es que aquí el problema, la palabra género ha distorsionado las cosas. Aquí se trata es de la dualidad, ¿sí? Los conceptos polarizados de la dualidad que tienen que unificarse. Esta es la clave fundamental, no es ideología. Lo que se tiene que estar fomentando es la unicidad. Entonces el niño cuando no crece con estos valores, él no se encuentra a sí mismo. Entonces le dicen, eres tal cosa, eres una tendencia, eres un género. Él no es un género, él es un ser que tiene un cerebro que tiene hemisferio izquierdo y hemisferio derecho y necesita los dos componentes bien estructurados. Entonces necesita el ejemplo paterno y necesita el ejemplo materno para él saber identificarse y encontrarse a sí mismo como individuo. Y ahí es donde está todo otro factor también, que los niños no sepan quiénes son como individuos. Puede ser una cosa, puede ser un perro, un gato, un árbol, hoy día es una cosa, mañana es otra cosa. Pierde completamente su identidad y cuando pierde su identidad puede ser fácilmente manipulable por cualquier institución y por cualquier red. Ese es otro factor. Yendo ahora, como hablaba, como me estabas comentando, a enfatizar sobre los campos energéticos del planeta, se producen campos cuando hay conciencias colectivas y se crea una red, como si fuese una red neuronal. Entonces esta red energética crea una conciencia planetaria, sin embargo, no están pensando en lo mismo, entonces produce confusión. No obstante, si consigues que piensen igual, pero desde el punto de vista distorsionado, vas a crear una masa de energía polarizada. En consecuencia, la gente va a tener que escapar de las ciudades porque va a empezar a verse influida por un comportamiento social destructivo y porque sus propios pensamientos, incluso cuando sueñas, se entrelazan tus sueños porque estás en planos paralelos, vibrando en estos, como si estuvieses dentro del cinturón de Van Allen, y se entrelazan las vibraciones y los pensamientos que viajan en el espacio. Entonces empieza a producirse un trastorno en todos los sentidos. Es lo que le pudo haber pasado a Lot si hubiese estado más tiempo en Sodoma y Gomorra, por decirlo así. O sea, se produce una saturación psíquica donde están las personas. Es lo mismo que cuando estás en una ciudad donde te repliegan, ¿sí?, ondas de microonda tipo 3G, 4G, 5G dentro de un año, 6G, bombardeando por todas partes. Es lógico que te terminas enfermando. El organismo no lo soporta, porque son bombardeos que no se ven físicamente. Están actuando en otros niveles. ¿Sí? Eso, por ejemplo, también por ese lado. Bien, ok. Bien, una persona que es homosexual está rechazando ella misma el vehículo, no está agradeciendo y está rechazando el vehículo que escogió para entrar a esta dimensión. No. No, porque no, ¿No? o sea, que no es que lo hagas voluntariamente. O sea, el homosexual no dice, ¿sabes qué? Estoy aburrido, quiero ser homosexual. En No, muchos casos yo simplemente no es estoy una hablando cuestión de eso. de Yo no reacción estoy hablando biológica. de eso. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy diciendo que si el homosexual no está dejando de agradecer por el vehículo que tiene al no querer utilizarlo y negarse a él. No, simplemente, o sea, todas las encarnaciones que se suceden tienen, o sea, son parte de un guión preestablecido entre mi yo superior y el Espíritu Santo. Entonces, determina el yo superior, nuestro yo superior, que está como parte de la conciencia colectiva de lo que es el Espíritu Santo, determinando cuáles son las encarnaciones y cuáles son los escenarios que tendrán que ver con esa encarnación. De manera que si una persona nace en un cuerpo, pero ha tenido una saturación de encarnaciones polarizadas hacia uno de los lados, digamos masculino, pero está en el cuerpo femenino, es lógico que el yo superior está aprovechando esto como un sistema de crecimiento personal. El asunto es que la persona se Claro, siente culpable. claro, La él persona está no tendría aprovechando la la persona, experiencia para claro, crecer, sea como entonces no sea, tendría que pero sentirse la persona culpable, no. sino simplemente autoconocerse Mm, y entenderse. Primero te conoces, una vez te ujú. conoces, te entiendes. Una vez te entiendes, puedes tomar algún tipo de acción al respecto. ¿Cómo lo vas a desarrollar? Ahora bien, la Tierra tiene energía femenina, ¿cierto? Sí, es una forma de decir. La Tierra representa energía femenina, ¿o no? Posiblemente, sí. Ok. Entonces, si yo entro a esta dimensión con un vehículo masculino, por ende una mente masculina,
¿no tendré problemas en desarrollarme queriendo ir en contra de ello? ¿No tendré Pero no obstáculos? influye en ese sentido. O sea, no altera el patrón de la persona. Lo único que hace es que produce una influencia energética de protección de maternidad. No influye Sí, en el ámbito del pero en este matrimonio, por caso, ejemplo. particularmente el individuo, yo solo puse como ejemplo, no lo quise conectar, solo era un ejemplo nada más lo de la Tierra, no era, no estaba interrelacionado al comentario, solo era, ok, tiene o no tiene, bueno, solo para decir, ok, cada individuo tiene una energía como tal, sea masculina o femenina. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo teniendo una mente que está, ¿cómo decirlo?, estructurada bajo el diseño masculino y yo querer ir en contra de él, ¿no me provoca problemas Claro. para poder desarrollarme en plenitud? Es decir, vaya, pues lo voy a poner de esta manera. Eh, ok, ¿cómo decirlo, Dios mío? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Vale. Ok, Yo voy a, si hacer- yo, voy a, si yo voy a tengo, plantear perdón, una cosa. si yo tengo un desarmador Phillips, sí, y tengo un tornillo que es cabeza plana, ¿no tendré problemas a la hora de querer desatornillarlo? Sí, sí, sí. El Entonces, asunto es este. tengo, El o asunto sea, es este. tengo el vehículo para desarrollarlo bajo ese esquema o bajo esa estructura, porque la experiencia la voy a desarrollar mejor sobre ello. Al hacer lo contrario, ¿no sería como utilizar más la herramienta? El yo superior no está centrado Ok, en lo que se trata sistema de pensamiento masculino, que es pienso a corto plazo. Piensa en el sistema de pensamiento femenino, pienso a largo plazo. ¿Cuál es el pienso a largo plazo? No importa lo que ocurre en esta encarnación como determinante final. Importa que cada encarnación representa un cúmulo, es parte de un cúmulo para conseguir una masa crítica. La masa crítica es la trascendencia, es el perfeccionamiento, lo que decíamos a nivel sí, bíblico, lo que llaman santidad, que es correcto. el autoperfeccionamiento. Entonces, ¿qué ocurre? No importa si en esta encarnación vas a nacer en unas condiciones determinadas. Por ejemplo, el que nace en la pobreza tiene más dificultad, ¿sí?, de un desarrollo en muchos ámbitos que el que nace en una clase media o alta si tiene un estado de conciencia determinado, porque que Bueno, naces sí, sí. porque puedes nacer en una condición de riqueza que te dé las prestaciones perfectas para entender muchas cosas, sin embargo tú lo centras en la acumulación, entonces lo que haces es polarizar esa oportunidad, pero supongamos que naces en la pobreza, tienes más dificultad, pero eso también lo puedes tú mismo Usará a bien. utilizar a bien para entonces ¿qué? Centrarte en el altruismo, en el que hacía Buda, entendió a través de la pobreza en muchas condiciones lo Sí, que era el amor al prójimo. entiendo. Entonces, Pero eso es sí, una o sea, a lo que condición. voy yo es que sí, o sea, sí existe, a decir, ok, yo entiendo lo que dices. Dentro del cúmulo de experiencias que el alma, dentro del background, del recorrido, de las subexperiencias, perfecto, eso no influye el género, si eres hombre, mujer, homosexual, no, o sea, vas acumulando experiencia y te sirve. Ok, eso lo entiendo bien, eso lo entiendo. A lo que me refiero es, si O sea, estás puedes ser gay en tu propia vida si quieres. ¿O será que aquí al final el que está tratando de defenderse sos vos? Sí, bueno. A lo que voy yo es, ya en el camino como tal ¿cómo se llama? Del perfeccionamiento, en esa vía de perfeccionamiento, no, o sea, estás teniendo un conflicto interno porque estás haciendo o sea, estás haciendo en contra de lo que, del cuerpo que te da o sea, el cuerpo que escogiste para estas prestaciones, en este momento estás haciendo en contra, en ese momento, no te obstaculiza para tu perfeccionamiento, o sea, si tu perfeccionamiento fuese, si estás en ese camino, no es un elemento que tendrías que configurar nuevamente para poder salir de esta experiencia a plenitud como Eso es una oportunidad como cualquier otra. Es una oportunidad como el cualquier qué. otra. Y te Es ayuda a que es una... perfeccionarte. Que a lo mejor alcance la trascendencia o no, no dependerá absolutamente de si te gusta alguien del mismo género o no. Se va a tratar de cómo vas a gestionar todos tus centros de energía y cómo vas a corregir tu mente. Bueno, vamos a lo mismo. No es que es, no es que es el obstáculo, ¿cómo decirlo? No es que O dependa sea, de. tú puedes sentir que biológicamente
y hormonalmente tu cuerpo tiende a X cosa, o psicológicamente o emocionalmente tiende a esa cosa, da igual, o las cuatro cosas. Lo que importa es lo que tu psique está haciendo. Eso es lo que realmente importa. Entonces vamos a lo mismo de todo. No importa el área en tu vida que te encuentres, lo que va a importar es cómo rectifiques lo que tengas que rectificar. Claro. De eso se trata. Entonces, por eso te decía, es que, dice aquí Catherine, casi le pega a Frederick. Sí, es que casi le pego, le voy a pegar porque es que, como digo, no quisiera yo que al final se quede una melcocha. Bueno, entonces, ¿en qué queda? ¿En que sigo, en que no? Y si van a quedar en que ni sí ni no, pues por lo menos aclaremos bien por qué sí y por qué no. ¿Sí me explico? Eso es lo que yo quisiera, porque obviamente si no queda un tema inconcluso y perdimos 2 horas y no dijimos nada. La cuestión es esta. El alma es el que está en un proceso de perfeccionamiento y de crecimiento. Entra en condiciones X o Y, que son las que le van a ofrecer las oportunidades de desarrollo. Da igual si es gustándole a alguien del mismo género, si es en la pobreza, si es habiendo sido violado, si es siendo rico, si es siendo mutilado o sin piernas. O sea, todo eso no es ni malo ni es bueno, simplemente son las oportunidades Es un de cada campo. una de esas películas. Es un Las campo. oportunidades de cada una de esas películas, claro. Entonces tú puedes decir, nada con un cuerpo en el que siento, por las razones que sea, que me siento atraído hacia una persona del mismo sexo. Y supongamos que te sientes atraído por alguien del sexo opuesto y te lo pasas fornicando con esa persona. ¿Qué tanto vas a trascender? Entonces, en realidad se trata es Bueno, da de la qué respuesta. estás ¿Qué haciendo en tanto? tu vida y cómo estás creciendo tú como individuo. Ok, ¿Sí? Tú puedes ser heterosexual, pero tienes casi las mismas posibilidades, sea como heterosexual o como homosexual, de no trascender, no perfeccionarte si tú en realidad estás centrado en la fornicación. Si estás claro, porque la centrado cuestión se en trata hacer de otro cómo tipo de cosas. transmutas algo, cómo te Exacto. perfeccionas en algo. Entonces, en este sentido, ¿verdad? La cuestión es, bueno, cada quien debe de ir a hacer esa introspección, ese viaje interno, todos, ¿verdad? Por ejemplo, en el campo de la sexualidad, ¿desde dónde estamos teniendo relaciones sexuales? ¿Desde dónde? ¿Desde qué estado de la plenitud, de la conciencia plena de lo que significa el amor o desde la pura lujuria, lascivia? Esas son las cosas que hay que primero mediar. Yo insisto con la cuestión esta del aspecto de ¿cómo se llama? De si se es homosexual o no, desde la perspectiva de, como decía al principio, o sea, como individuos, obviamente, A ver, yo entiendo a la perfección el aspecto este de que no depende de que si estás con una mujer o con un hombre, la cuestión de tu perfeccionamiento, sino realmente el enfoque y el énfasis es lo que estás haciendo, desde dónde lo estás haciendo. Pero sí, por lo menos, me parece a mí que cuando, por lo menos yo digo, bueno, no sé, vos, no sé, tal vez estoy pensando porque esta es mi condición actual y mi comentario no tendrá validez, pero si yo fuese, tuviese, si yo fuese homosexual, yo tendría que primero conocerme y saber por qué soy homosexual. Vaya, descarto, no fui violado, no fui violado. No, vaya, de algo que pueda haber heredado, o sea, una deuda kármica que ahora estoy tratando de transmutar porque en la vida pasada era macaneador de homosexuales, ahora tengo que pasar de este lado para saber cómo se siente la ofensa a los homosexuales cuando los ofenden. Perfecto. Ok, lo identifiqué. ¿Y ahora qué hago con ello? ¿Cómo lo sano? Es que a partir del autoconocimiento es cuando ya Por eso, empieza pero el proceso de sanación. ¿a dónde debo de llegar? ¿Hacia dónde debo de llegar? Al punto de decir, Como que bueno, donde ya debe me llegar. di Sí, es cuenta, que perdón, ya da me di igual cuenta, si es desde el perdón, no terminó el ejemplo, ya me di el cuenta de ser, que fue, tiene que progresar en el amor propio, la confianza propia y sacar lo mejor de cada individuo. pero Crecer claro, constantemente, evolucionar constantemente y buscar canalizar todos tus centros de energía hacia el servir.
a otros. Eso es en donde Ahora, realmente te tienes que centrar, cuando controlar, nosotros, cuando nosotros sacar un lado estamos, del ego. cuando nosotros estamos en esta experiencia, ¿cómo alguien puede venir y amarse a sí mismo? A ver, no quisiera sonar cerrado en lo que voy a decir, ni cuadrado, pero estamos viviendo en un cuerpo de tercera dimensión. Y en este caso, nosotros estamos identificados con este vehículo. Sí. Yo me puedo decir, bueno, te tendrías que amar como alma. Sí. Pero yo tengo sueños, tengo anhelos, tengo deseos que corresponden al desarrollo del alma en este campo de materia, en esta sociedad. Y yo puedo decir, bueno, me puedo amar a mí mismo porque sé que soy un alma iluminada y ni sé ni cómo lo entendería esa persona. Pero en este caso yo digo, bueno, está bien y yo entiendo que soy semilla divina, que soy hijo del Creador. Pero bueno, tengo una vida por vivir acá y esa vida me corresponde a la experiencia de que yo quiero tener hijos, quiero tener una esposa, quiero desarrollarme de X, Y cosa. Y en ese caso, ¿cuál sería el dilema de la persona que se va a encontrar con ese punto de decir, ah, bueno, yo soy un alma, pero ¿qué? ¿Desde dónde va a decir, ah, no, pues yo quiero tener una familia, tener hijos, pero no puedo tener hijos porque tendría que tener una relación heterosexual y yo no soy, no me gustan las mujeres? O sea, o Ya sea, el estamos hablando punto de es que hay personas. una melcocha, perdón, hay una melcocha que quiere resolver y luego va a definir algo. Es que se trata ya de expectativas. Aquí la única expectativa real es comprender que todos somos uno. Esa única expectativa real. Y que el Pero camino de hay la una trascendencia es el individual. desapego y es la liberación del ego. Todo lo demás ya son cuestiones culturales, ya son cuestiones de apegos, ya son cuestiones de um, factores o cuestiones que uno quiere conseguir o que uno quiere hacer, pero eso ya estamos hablando de cuestiones del ego. En realidad lo Pero único importante está es bien. el amor propio, que se trata de cuidarte como individuo, trata de evolucionar y de crecer, reconocerte, o sea, conocer tu ser interior. Y eso no es de decir, ah, soy tal cosa, eso no es conocerse uno a sí mismo. Conocer es Pues, un estoy de acuerdo. Pero proceso sabía que es. de vida en el que tú vas conociéndote como individuo. Es como cuando te dicen, estás haciendo la carrera de medicina y tienes que conocer tu propio cuerpo. Tú no vas y lees la lista, ah, esto es el corazón, estos son los pulmones, ah, ya lo conozco. No, el conocer es cómo funciona el corazón, el cerebro, y profundizas y profundizas. Esto es una ciencia que tarda años. Entonces, ese es el conocerse uno a sí mismo. Es un No, proceso está bien, en el que tú te pero vamos ves pero para emocionalmente ti es como... fácil decirlo así porque a ti te gustan las mujeres y ya estás bien definido en eso. Bueno, eso es lo que hemos platicado. A lo que voy yo, Friki, a lo que quisiera que me entiendas, a lo que yo quisiera que me entiendas, y yo sé por qué insistes en ese aspecto, y es bueno, porque al final tú quieres regalar en el corazón de las personas que no se centren en la forma, que dejemos de etiquetar a la gente, que dejemos de etiquetarnos por un género, por un sexo, por un sueño, por si quiero carro, por si quiero casa, por si quiero, o sea, mi identidad no está basada en si tengo pelo o no tengo pelo, si soy mujer, si soy hombre, si soy negro, si soy blanco. Mi identidad está basada en que soy un alma divina, y aquí vengo a experimentarme. Ahora bien, la realidad es que independientemente de eso, todos, cuando estamos aquí, tenemos sueños y anhelos. Todos. Y de alguna u otra manera están relacionados con la parte de la sexualidad. Todas están relacionadas con la parte de la sexualidad. Pero alguien puede decir, ah, bueno, yo quiero tener hijos, pero me gustan los hombres. No va a poder. Ah, bueno, voy a adoptar. Entonces, siempre va a haber algo que está identificado con tu sexualidad, de alguna u otra manera. Entonces, yo creo que el punto aquí es, cuando usted se conozca como alma, se ame como alma, nos quitemos las etiquetas, ahí va a ser cuestión ya del Espíritu Santo, como cada quien vaya a llegar a donde debe de llegar. Yo por lo menos creo que en ese proceso de sanidad y de rectificación, me parece a mí, ¿verdad? Que se van a aclarar mucho las cosas y la persona pues allá y con el Espíritu Santo llegará al punto de entender si busca a profundidad ese camino, cuáles son los caminos que recorrió o que la vida le llevó o que por dónde
por dónde fue que desarrolló eso de que ahora se le expresa de una manera homosexual, y será una relación del Espíritu Santo y el que le muestre. Y creo que ahí empieza un proceso de sanidad, si fue por una violación, si fue por una opresión, y ya con eso empieza a rectificar, a aclarar las cosas. Luego viene la siguiente fase, que todo la tenemos que ver con la parte de la sexualidad, ¿verdad? Porque queremos estar con nuestra pareja, porque tenemos tanta fascinación por el sexo, cuál es la necesidad oculta que queremos llenar, y en todo ese camino las cosas se van aclarando, ¿sí? Me parece a mí que en ese rectificar, ya, una persona, pues quizás diga, no, definitivamente el camino que yo voy a experimentar ahora será heterosexual porque me voy a desarrollar a plenitud en esto, esto y esto. Pero bueno, esa es mi apreciación. Repito, creo que el camino está en que cada uno se vaya a autoconocer en la mayor expansión de lo que el concepto como tal requiere, ¿verdad? Amarse primeramente como alma, como ser, que no es nada fácil. Es bonito decirlo, es sencillo, pero es un camino bien profundo. La persona que es homosexual, conocer, interiorizar por qué, cómo, y luego sanar lo que tenga que sanar. Es decir, si fue por una violación, si fue, como decía el psiquiatra, por el entorno que lo influyó de X, Y manera, qué tiene que sanar con su mamá, qué tiene que sanar con su papá, qué tiene que sanar con sus hermanos, qué tiene que sanar con sus antepasados. Posterior a eso, identificar algo, luego ver la conexión que tiene eso con su energía sexual, de qué manera su energía sexual se está canalizando, se está desparramando porque no está siendo canalizada bajo los principios más elevados, como de los chakras que nos mencionaba Frederick. Ya identificamos eso y pues ya el Espíritu Santo va a ir a cada uno mostrándole lo que le debe mostrar. Considero yo, por lo menos yo considero, ¿verdad? Que si yo escogí ser varón, ¿verdad? No quiere decir que no, si soy homosexual en esta vida, no voy a servirme para mi aprovechamiento, pero creo yo, me parece a mí, que en la vida que me vaya a tocar trascender, apegándome a las leyes espirituales del agradecimiento, ¿verdad? Sí, del agradecimiento, del no rechazar lo que se me ha entregado. O sea, es decir, si a mí, como dijo Jesús, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Si a mí se me entregaron un talento y yo escondí el talento, se me va a pedir cuenta de ese talento, por decirlo de una manera figurada, como lo muestra la Biblia. Es decir, si a mí se me entregó algo, es porque debo de explotar. Se me entregó este Ferrari que tengo de cuerpo, este papacito que tengo de cuerpo, tengo que explotarlo como papacito, porque para eso lo escogí. Eso es lo que yo creo. No sé lo que cree don Frederick Goodman, pero ese sería mi cierre de participación. Ya te doy la palabra para que te despidas y des tu cierre. Dice Claudia Velázquez, así es, la palabra nos da la clave al decir que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahí apartamos a ver claramente nuestras áreas positivas y negativas. Entendemos que somos valiosos y de ahí comenzamos a poner límites y a definir el camino a seguir. Bueno, don Frederick, sus palabras de cierre. Bueno, lo mismo que dije antes, pero con otras palabras. La vida consiste en que nosotros busquemos perfeccionarnos, entender nuestras emociones, nuestras creencias, nuestras ideas, plantear, desarrollarlas, especialmente si tenemos con qué escribir, sí, o decirlo en voz alta, con alguien o preferiblemente en privado, pero irnos conociendo y encontrar cuál es nuestra identidad como seres de conciencia y que lo que nosotros estamos viviendo, sea con una enfermedad, con un género, con una situación económica, con lo que sea, es un recurso que se nos ha dado. Algún recurso tiene que haber, no podemos llegar aquí en medio del desierto sin absolutamente nada. Tiene que haber prestaciones que se nos den, situaciones que se presten para que nosotros podamos crecer como individuos. Entonces hay diferentes películas. Elegimos esta película, en esta película soy gay, en la otra película soy heterosexual, en la otra película lamentablemente me violan, en la otra película yo soy el que violo. Son diferentes películas, en todas se está desarrollando, en todas hay aspectos de energía y es aquí donde hay que comprender los asuntos kármicos tienen que ver con los factores de energía, tus creencias y demás. Eso es lo que hay que corregir para evitar que retroalimentar energía que materializa cosas que no nos gustan, pero eso solo se va a conseguir no porque es bueno o malo, porque todo eso es ambiguo, sino a través del autoconocimiento
y de entender las creencias que uno tiene, cómo se siente respecto a las cosas. Es ahí donde viene la sanación que puede ayudar a un crecimiento en cualquier ámbito. Que te guste sexualmente Bueno, una persona, estás en un vehículo corporal que posiblemente, biológicamente, químicamente, lo que sea, te hace sentir que te atraes hacia una persona del mismo género. ¿Y qué le vas a hacer? En ese sentido, pues te atrae. Igual que tú puedes estar casado y aún así se te van los ojos viendo a una persona que no es tu pareja, bueno, se te van los ojos y que el hecho de que se te van los ojos no significa que sea para la persona. Si te pusieras a hablar con esa persona con intenciones dobles, a coquetear con esa persona con intenciones dobles, entonces ahí está quedando evidente que hay un problema en tu mente. Pero que te guste otra persona en el sentido de que te parezca atractivo, eso no es malo porque es una cuestión biológica. Incluso le puedes decir a tu pareja, oh, mira qué persona tan atractiva. Tonta que te pegue o tonto que te pegue, y ¿cómo porque te pones a mirar? claro, No, o sea, no tengo ningún problema sí, químico. Mi problema, mis funciones están muy bien. Distinto es si yo me pongo a fornicar o me pongo a hacer cosas que mi ser interior me está a darle diciendo, rienda eso no suelta a la compagina pasión. contigo. Sí, eso no compagina contigo, eso no lleva a la trascendencia del ser. Y si ya lo que encuentras es un conflicto en el que tú sientes que quieres ir en una dirección, pero tu cuerpo te tira en otra dirección, a medida que más te conoces, el Espíritu Santo te va a ayudar con todo eso para que lo canalices de la manera adecuada. Claro, lo que decía, que al final va a ser el Espíritu Santo, porque el punto está en lo que dices, y creo que eso es lo fenomenal para el cierre. Se trata de que nuestros deseos no nos deben de dominar, sino que nos debe de dominar realmente esa parte espiritual que es lo que somos, ¿verdad? Quieres llamarle conciencia, quieres llamarle Espíritu Santo, quieres llamarle realmente la sabiduría que debemos de desarrollar, la profundidad de las cosas que debemos de entender, que no somos animales, no es por las pasiones, no es por los deseos, no es por las heridas, no es por los rencores, no es por la amargura, sino no es por querer pisotear al otro, sino por los pensamientos más elevados que nos deben de llevar al respeto de los unos y los otros. Y en ese sentido, respetarnos nosotros también. Así que no ser borregos de nuestras propias pasiones. Y ahí en la sanidad de todo eso, allá cada quien va a encontrar lo que deba encontrar. Ya escucharon mi punto, ya escucharon el punto de Frederick. Y bueno, qué bueno que los debates entre los dos se den, porque al final de esto se trata, ¿no? De que cada quien dé su punto de vista, ¿verdad? Obviamente sabemos que ¿cómo se llama? Que hacer los programas con Frederick, la intención tiene compartirla e instruir, pero también llegará un momento donde van a haber diferencias que en esencia no son muchas, solo es de repente pequeñitas cosas. Ya, yo Pero sé que bueno. estás tratando de ver si te juzgo porque seas gay y ya te dije que no, que me da igual. Y ¿cómo habla, verdad? Yo no sé qué pasa como horas hablando ahí con un amigo y, ay, miren lo que me dijo mi amigo. Y no, yo, bueno, Freddy, calmate, le digo yo, pero bueno, está bien. Ahí está. ¿Quieres saludarlo? ¿A quién? A tu amigo, ¿no lo quieres saludar? Quien quiera que sea, claro que sí, me mando un saludo. Nos vamos entonces, feliz noche. Esto fue Verdades Ocultas. Recuerde que lo más importante, no somos animales para dejarnos guiar por nuestras pasiones. Nosotros podemos decir que estamos haciendo algo desde lo más profundo, pero tratemos de interiorizar para saber desde el ir a encontrar lo que hay en el subconsciente para determinar realmente por qué y para qué estamos haciendo algo. Esa es la tarea, ese es el enfoque real de toda nuestra vida. Ahí está nuestra trascendencia. Ir a buscarnos hacia adentro e ir a sincerarnos en cada aspecto de nuestra vida. Ahí vamos a encontrar las verdades que necesitamos cambiar, transmutar, trascender. Nos vamos, feliz noche. Esto fue Verdades Ocultas al Desnudo y será entonces tenemos un mensaje más que dice acá. Claudia Velázquez, malvados, dice, y no sé por qué dice malvados Claudia Velázquez. Pero bueno, gracias por el saludo. Será hasta el próximo lunes. Tenemos otro tema interesante con don Félix Goodman. Y bueno, ahí les seguimos contando qué más tenemos. Bendiciones, esto fue Verdades Ocultas. Chao, chao. Al desnudo.